Los diálogos de Platón concluyen todas las especulaciones estéticas griegas anteriores, fluctuantes entre la exaltación de las virtudes mágicas y sobrenaturales de Musiqué y la mística pitagórica de los números, y entre la afirmación de las virtudes educativas del arte en el sentido ético-político y la antigua creencia que tenía por fundamento el poder hedonista del arte. El interés mayor del pensamiento estético de Platón estriba en que Musiqué se constituye por sí misma en uno de los centros focales de su filosofía, apareciendo oscilar entre una condena radical de la música y una consideración de ella como suprema forma de belleza y por tanto de verdad. En el libro quinto de su República, Platón define los filósofos con relación a los amantes de los espectáculos y de Musiqué. Musiqué se mezcla con otras artes y participa de una reprobación común a todas ellas. No solo no se apunta ninguna virtud ético-educativa de la música, sino que ella nos aleja de la contemplación de la belleza en sí. Platón se desvía de todo filón pitagórico y de la estética demoniana al considerar el arte en general y la música en particular exclusivamente como objetos de placer sensible. Se aproxima, en cambio, a la más antigua tradición homérica, al menos en lo referente a considerar Musiqué como fuente de placer, aun cuando luego atribuye un valor negativo a tal placer. En su diálogo, Gorgias, la música se define siempre como una tecne, o sea, como un arte, no teniendo la dignidad de la episteme. Puede como mucho considerarse una técnica cuya utilidad radica en el hecho de que produce placer. Esta concepción, en el fondo parcialmente negativa de la música, se encuentra cada vez que Platón considera a Musiqué como un ejercicio efectivo de un arte, como una técnica. No obstante, en el libro segundo de las leyes, habla a menudo de Musiqué como instrumento educativo, indispensable junto con la gimnasia, concepción que no se contradice con la idea de que ésta produce placer, sino que más bien la incluye. El placer producido por Musiqué no es un fin, sino un instrumento. Toda música, buena o mala, produce placer. Pero si se la considera desde una perspectiva educativa, se vuelve necesario explotar tan solo el placer producido por la música buena, después de haber realizado una esmerada selección y de haber desechado y proscrito a Musiqué contrarias a las leyes de la poli. Esta teoría ético-educativa, que enlaza otra vez con la tradición demoniana, se hace evidente el aspecto conservador. En efecto, las músicas buenas son para Platón las consagradas por la tradición, que tiene su origen no solo en su postura negativa frente a los músicos, frente a la buena música de su tiempo, sino también en la concepción que tiene la música como sofía, es decir, sabiduría. Musiqué no es solo objeto de los sentidos, ella puede ser también episteme, y en cuanto tal, objeto de logos, pudiéndose acercarse a la filosofía hasta el punto de llegar a identificarse con esta, al concebírsele como dialéctica y suprema sabiduría, identificación que no es casual, pudiéndose encontrar en otros diálogos como en el Fedón. El significado más profundo de esta concepción de Musiqué se halla tal vez en su diálogo Fedro, en especial en el famoso mito de las cigarras, en la que aparece clara la posición privilegiada que se le otorga a la música al tratar de las diferentes musas, privilegio que la vuelve semejante a la filosofía, en el sentido que filosofar quiere decir rendir honores a Musiqué, que aparece en este mito como un don divino del que el hombre puede apropiarse solo a cierto nivel, cuando alcanza la sabiduría. En su diálogo, El banquete, se compara otra vez el efecto de Musiqué con el discurso de Sócrates, pero aun cuando se atribuya un efecto mayor a este último, la emoción producida por una y otro se considera de la misma naturaleza. Una lectura superficial se limitaría al pasaje en donde Diotima describe a Sócrates el camino ascendiente de Eros. Supondría que el objeto de esta ascensión lo constituye, y cito, la visión de algo que por naturaleza es admirablemente bello, aquello precisamente por cuya causa tuvieron lugar todas las fatigas anteriores. Cierro cita. El objeto de Eros, el fin de su persecución, la meta de todos sus desvelos, sería la posesión de la belleza por parte de Psique, y esa posesión tendría el carácter de una visión. Ya en algunas de las estaciones de tránsito por las que pasa Eros, en su ascenso hasta lo bello, puede advertirse cómo el objeto perseguido es menos simple que este que se acaba de describir. La contemplación, la teoría, constituye una condición imprescindible para que Eros alcance
alcance su verdadero objeto, que no es la posesión de la belleza a través de la contemplación, sino la generación y el parto de la belleza. Si psique es, según la doctrina del diálogo Fedón, congenial a la eidos, y esta es engendrada, imperecedera e inmóvil, entonces el acto de visión, que no es lo que tiene el alma de más propio y esencial, constituye un punto de reposo y descanso eterno que bajo ningún concepto puede desencadenar acción productiva alguna. Esta concepción estática del alma y de la idea aparece relativizada en diálogos posteriores, como en Fedro especialmente. Un texto de su diálogo República, en el que aparece resumirse todo ese ascenso trazado en el diálogo El Banquete, sirve para relativizar este punto de vista en la medida en que aparece allí la metáfora sexual, contacto, coito o nupcias, como aquella que mejor describe el momento en que el alma toma posesión del objeto de su apetencia. No se habla allí de visión, sino de contacto, unión, coito, que trae consigo concepción, dolores de parto, nacimiento. Se trata de un acto en el que el sujeto, el alma, produce fuera de sí mismo un ser distinto, una alteridad en la cual se trasciende en tanto que sujeto, en tanto que mismidad. Se advierte hasta qué punto el objeto que persigue el alma no es solo la contemplación de lo bello, sino en un acto más íntimo y más completo, el cual da lugar a una producción, a una génesis, a una poiesis. La visión o teoría se compenetraría con un proceso cuyo objetivo final y cuya meta sería la producción. Producción de bellos discursos, bellas leyes, bellas virtudes, bellos hijos, bellas epistemes. La concepción generalizada de Eros, propuesta por Platón, permitirá extrapolar esa metáfora a todos los dominios del alma y del ser. La concepción platónica de Eros lo concibe como un principio de vida, como motor anímico cuyo objeto es la fecundación. Eros es instancia fértil y productiva. La entelequia sería la unión sintética de los conceptos que expresan ambos términos, Eros y poiesis. Ello significa que el impulso erótico solo halla su culminación mediante un acto de producción o creación del que resultan obras artísticas. Lo que resulta de la técnica de esa acción demiúrgica es la obra en que ese proceso erótico poético culmina. Platón habla en su diálogo Fedro de una nueva caracterización de Eros, complementaria a la de su diálogo El Banquete. El deseo de belleza, el impulso hacia lo bello, aparece como forma de locura divina, en la que el sujeto pierde el dominio de sí mismo y se conduce como un enajenado, solo que esa excentricidad se debe a que es un Dios el que se apodera del sujeto, el que lo rapta y lo posee. Ese Dios es la idea de la belleza. Por primera vez aparece en su diálogo Pedro una idea llamada a prosperar en la experiencia poética del romanticismo y el postromanticismo. La idea de la belleza como instancia terrible que traza un círculo de horror con sus hermanas, la locura y la muerte. De ahí que el filósofo, para encontrarse con ella, tenga que morir o deba enloquecer. En Platón, ese pasaje del alma, por la pérdida de sí, enajenación o muerte, constituye solo un pasaje, un estadio que prolonga ese estado de divina locura mediante un proceso de fecundación en el que alcanza a imprimir en otras almas u otros seres la simiente de su propia existencia erótica. Solo esa proyección fecundante de Eros asegura al alma su inmortalidad, siendo entonces locura o muerte no tanto instancias que posibilitan la purificación absoluta del alma y su espiritualización cumplida, como sugiere el Fedón, sino medios que cualifican el proceso productivo, de manera que la obra resultante sea buena o bella, sea en cierto modo artística. Todo ello permite hablar de una doble trascendencia de Eros. Por una parte, aquella que conduce al alma mediante muerte o enajenación hacia la belleza, y por la otra, aquella que conduce al alma desde la cumbre de su ascensión al mundo de los hombres, la realidad sensible. Se trata de un doble éxtasis de Eros, éxtasis ascendente al que se podría denominar vía mística y un éxtasis descendente al que se podría denominar vía sensible. Para Platón, belleza y sabiduría se enlazan estrechamente hasta identificarse por completo la una con la otra en el nivel más elevado, en la música. Hay que preguntarse si musiqué, de la que se habla en estos pasajes, sea la misma voluptuosa musa lírica
de la que se habla en el diálogo República con el objeto de desterrarla de la polis por subvertir las leyes. Guardar la tradición significa guardar, en relación con la música, su valor de verdad, su valor de ley. En la polis platónica, todo hombre tiene asignado un lugar, un espacio determinado y definido. Una polis con estas características debe encomendarse a una divinidad que se corresponda con ese principio de identidad y de estricta división del trabajo. Esta divinidad no puede jamás ser la figura que suelen dar los poetas de Proteo y de Tetis, según lo dicho por Platón en la República. Estas figuras deben ser expulsadas del panteón, ya que no permiten legitimar un orden social fundado en la identidad de actividad y oficio, dado que avalan la práctica de otro orden, la del artista imitativo. Frente a la divinidad simple, objeto de contemplación del filósofo, aval de una sociedad fundada en la identidad de oficio, aparece una divinidad compleja y tornadiza de carácter camaleónico y proteico, que es objeto de devoción del artista imitativo. El problema de la mímesis surge como aquel que permite esclarecer esta propensión humana, auspiciada por falsas representaciones míticas y teológicas, a hacer otra cosa de sí mismo. Esa mímesis halla su perfecto cumplimiento en la poesía épica, pero sobre todo en la tragedia y en la comedia, ya que en ellas el propio autor se oculta en la diferencia, abriendo así el espacio por donde pueden circular las máscaras, inspirando su actividad en unos principios que son antagónicos a los del filósofo, ya que socavan el orden social buscando en el principio de identidad. De ahí que se pregunte Platón si tienen cabida en la polis esa figura del artista o por el contrario deben ser expulsadas de la misma. En su diálogo Sofista aparece una reflexión sobre el artista imitativo, en el que se integra el arte imitativo en el seno de un género, el arte poético, arte creativo o productivo. El artista imitativo, en tanto que artista, produce. En su versión mimética llega a producir en todas las direcciones hasta el punto de que parece ser todas las cosas. No crea cosas reales, sino simulaciones de objetos. Falta una tercera figura que incorpore del artista su facultad productora y que destrone la figura de un filósofo sustraído del proceso productivo con el fin de mandar. Esa figura podría llamarse artista creador. Su actividad sería demiúrgica o técnica. Se trata de dos momentos diferentes, pero integrantes de una misma concepción de música. Hay una música que se oye y otra que no se oye. Solo esta segunda música es digna de la atención del filósofo. Más aún, la meditación sobre esta música abstraída de la sonoridad es un filósofo y tal vez el más alto grado del filosofar, el concepto que nos traslada a una atmósfera pitagórica. La música, concebida como armonía, deviene en símbolo idóneo de esta unidad y de este orden divino, de los que son compartícipes el alma y el cosmos entero. Platón ha concebido una teoría de las artes que no es un sistema, pero en la que enumera todas las artes, buscándola no solo por sí misma, sino por su influencia pedagógica.